En otras informaciones, el Banco Central sorprendió activando el resguardo de capital contracíclico de alrededor de 1.500 millones de dólares en la banca local con un plazo de un año. Esto ante riesgos que indica el Central podrían haber en términos del sistema financiero internacional. Expertos proyectan que la decisión podría traducirse, por ejemplo, en la entrega de menos créditos y más caros, por tanto, ser contractiva para la economía. De hecho, desde la CPC criticaron la medida, también desde la banca. Para profundizar y explicar este tema, nos acompaña hasta ahora el director ejecutivo de Octogón, Manuel Bengolea. Manuel, como siempre, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por convidarme. A ver, expliquemos un poquito de qué se trata este RCC, que es parte de Basilea III, que es primera vez que se ocupa y que también se da en la instancia de la reunión de política financiera, no política monetaria, del Consejo del Banco Central, y que parece que sorprendió a todos, ¿no? Sí, sorprendió. A ver, definamos primero, esto es una herramienta relativamente nueva, que fue implementada después de la crisis del COVID-19, y básicamente lo que hace es un requerimiento de capital contracíclico. ¿Qué significa esto? Que como el Banco Central prevé que pueden venir tiempos difíciles, no solamente por la situación económica chilena doméstica, sino que también por las restricciones de crédito que siguen aumentando en el exterior, producto del cambio de depositantes desde banco chico a banco grande. Entonces dijo, oiga, saque un poquito, un pedazo chico, 0,5% de los activos ponderados de riesgo. Tiene hasta más de un 2%, digamos, esta herramienta para solicitar mayor capital, digamos, los bancos. Sí, ahora, es algo nuevo. Yo creo que raya para la suma, es una medida acertada del Banco Central. Cuando uno mira lo que está sucediendo con los datos en Estados Unidos respecto de los bancos y su disposición a endurecer las políticas de crédito, están aumentando. Y eso que todavía, ¿no es cierto?, no se incorpora en esta data lo que está sucediendo en Estados Unidos. Por lo tanto, es bastante probable que las condiciones de crédito en Estados Unidos empeoren aún más. Eso va a tener una repercusión en un mundo globalizado en los otros bancos. Por lo tanto, que el Banco Central abra esta alternativa me parece razonable, ¿no es cierto? Por lo que he leído, costaría entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Por supuesto que esto va a tener un impacto menor, ¿no es cierto? Claro, el Banco Central habla de impacto acotado, más encima también considerando que se hace en un plazo de un año y dependiendo de cada banco. Así es, mira, a ver, aquí entra a funcionar el concepto del multiplicador monetario, que es básicamente entra un peso al banco y el banco lo transforma en 4 o 5 pesos al final del día a modo de préstamo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace esto? Esto de alguna manera saca 1.500 millones de dólares, ¿cierto? Por lo tanto, por el multiplicador monetario va a tener un impacto en el endeudamiento. Yo creo que va a ser acotado, ¿cierto? Hay que esperar otras cosas. Esto no es solamente un factor lo que determina la predisposición de los bancos a prestar su dinero. Claro, porque también consideremos, Manuel, que, perdona que te interrumpa, para seguir también en eso, si uno ve las encuestas del Banco Central en términos de los créditos, ya la restricción ha sido importante no solamente para las personas, sino también para las empresas, que eso es de alguna manera la preocupación que se da en un ambiente donde hay una economía que está muy débil, donde se busca activarla, reactivarla, y este tipo de medidas, por lo menos desde el empresariado, desde la banca, indican que iría a contracorriente, digamos, de lo que se busca. Por supuesto, a ver, lo voy a poner en forma más o menos gráfica. Acá estamos hablando del sector consumo, el sector empresarial, ¿no es cierto?, que tienen una mochila con muchas piedras ya. Tasas de interés, menor crecimiento económico, inversión estancada hace 10 años, bastante ruido en el mundo político, incertidumbre. Entonces, ¿cierto?, esto viene de alguna manera a agregar otra piedra en esta mochila ya cargada que tienen tanto consumidores como emprendedores, sin duda. Pero el Banco Central tiene la tarea de velar por la inflación, que lo está haciendo mediante, ¿cierto?, la política monetaria, pero también tiene de alguna manera la responsabilidad de asegurar la cadena de pago, de evitar corridas bancarias, ¿no es cierto?, y evitar cualquier problema. Y lo que está haciendo el Banco Central con esta medida, insisto, es una
alerta. Y es una alerta también, no solamente para el mundo empresarial, para las personas, es una alerta también para el gobierno. El gobierno está como diciendo, oiga, vienen mejores los pronósticos, y el Banco Central lo que está diciendo, oiga, alerta, porque aún no vemos cuál va a ser el impacto de la restricción crediticia, producto de la ida de los depósitos desde Banco Chico a Banco Grande en Estados Unidos. ¿Cuál va a ser el impacto de eso en Chile? ¿Te fijas? Entonces, me parece bien que el Banco Central lo haga. Hay tiempo, porque la gracia de esto, ¿no es cierto?, es que si no se requiere, bueno, se revierte. Ahora, déjame hacerte una pregunta, Manuel, que ahí también es lo que siempre se habla en términos de incertidumbre, porque he escuchado a gente que sabe, digamos, bueno, pero el Banco Central sabrá algo que nosotros no sabemos, y eso te genera nervio, digamos, y el nervio finalmente define lo que pueden ser decisiones en términos de inversiones, en términos también de lo que son las colocaciones de crédito. Esa pregunta, ¿tiene base o no para hacerse? No, yo creo que el Banco Central no sabe más de lo que sabe el mercado, digamos, porque yo confío en el mercado, digamos, ¿te fijas? Pero lo que pasa es que la labor del Banco Central es tomar a tiempo las medidas que cautelen, ¿no es cierto?, la estabilidad del sistema financiero, que cautelen la estabilidad de precios bajos, ¿cierto? Y lo que está haciendo el Banco Central es arbitrar las medidas para que esto suceda. Ahora, muchas veces esas medidas no gustan. Pregúntale tú, ¿cierto?, a los consumidores o a los empresarios, emprendedores, si estamos contentos pagando estas tasas de interés. Por supuesto que no estamos contentos pagando estas tasas de interés. ¿Quién lo puede estar? ¿Te fijas? Pero que son medidas necesarias al final del día, por supuesto que lo son necesarias. Otra cosa es decir a quién, ¿no es cierto?, esta medida lo incomoda. Pero yo creo que, honestamente, esta medida es una medida correcta. Tú decías, podría tener un efecto acotado, lo dice el Banco Central también, lo refuerza hoy parte del Consejo, y lo dice también el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Espera que, de hecho, en términos del efecto de requerimiento de capital en crédito sea menor. Dice que la decisión fortalece al sistema, la avala, por supuesto, pero apunta a lo siguiente, te quiero hacer este tema. Dice que solo involucra el requerimiento de capital contracíclico de 0,5%, depende de cada banco, solo involucra una fracción de las utilidades de la industria bancaria. Yo no he podido entrar bien al detalle de la declaración del ministro Marcel, pero me da la idea que la apunta a que con una parte de las utilidades que obtuvieron los bancos el año pasado, perfectamente podrían cumplir en un plazo de un año este requerimiento adicional de capital y este colchón. ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, a ver, primero, sin el hecho de entregar menos crédito o subir las tasas de los créditos. Así lo entiendo yo, por lo menos. Claro. No, a ver, yo creo que el ministro Marcel excedió un poco el ámbito de su pega. Él no tiene por qué estar pauteando a la industria bancaria de cómo cumplir los requerimientos de capital contracíclico exigidos por el Banco Central. Lo primero. Lo segundo, efectivamente, ¿no es cierto?, esto podría costar alrededor de 1.200, 1.500 millones de dólares, y las utilidades del año pasado fueron alrededor de 7.000 millones de dólares. Parte importante de esas utilidades se van como dividendo, por lo tanto lo que quedan podrían ser 4.000 millones de dólares. Y ahí ya 1.200 millones de dólares sobre 4.000 millones de dólares, un porcentaje importante. A ver, yo creo que el ministro Marcel está bien que apoye la medida del Banco Central. Lo que no está bien es que salga él a pautear a la industria bancaria cómo hay que hacerlo o por qué no habría que cuestionar esta medida. ¿Te fijas? Porque imagino que a él no le gusta que la industria bancaria lo pautee a él. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado en estas declaraciones. Sí. Mira, déjame ir con la frase. Déjame ir con la frase del ministro completa, porque dice las utilidades fueron importantes, tienen, claro, y apunta, tienen constituidas provisiones voluntarias muy significativas y por lo tanto el riesgo de que esto afecte al crédito es considerablemente menor. La pregunta para los bancos es cuánto de sus utilidades la van a retener para efectos de constituir este requerimiento de capital. Ahí está. Claro, te fijas, entonces eso es como, a ver, entendámoslo, es un poco como pautear, te fijas. Yo creo que el ministro debería haber dicho que esto era una sana medida del Banco Central, pero ya de ahí a sugerirle
a los bancos cómo tienen que hacer esto, me parece que excede el ámbito de lo que son sus responsabilidades. Ahora, pero usando ese concepto de pauteo, se entiende finalmente que lo que se hace desde Hacienda es decir, para que, en términos, digamos, si fuera de consumo, para que esto no haya un traspaso de precio al cliente, que finalmente no signifique alzar las tasas o una restricción aún mayor de la que existe para los créditos a personas y empresas, digamos. Pero, a ver, lo que pasa es que cuando tú pones estas restricciones, una de las consecuencias es que de alguna manera va a haber, ¿no es cierto?, un incremento probablemente marginal en las tasas de los créditos. Eso es el efecto indeseable. Es como, insisto, para contener la inflación hay que subir la tasa de interés. Esos son los efectos indeseables, pero son los efectos que se necesitan para tener un sistema financiero sano y saludable, que al final del día es lo más importante, porque tener una crisis bancaria es complicado y Chile las ha evitado. De hecho, evitó la del 2008, que fue una crisis gigante, ni comparada con lo que estamos viendo hoy día. Te insisto, mira, esperemos a ver. Yo creo que el Banco Central tiene que velar, entre otras cosas, por la sanidad del sistema bancario y esta medida apunta a ello. Y en ese sentido es bueno. Claro, resguardar la capacidad de pago. Déjame preguntarte, que puede tener relación, si no me equivoco, ¿esto podría cambiar de alguna manera también las estimaciones o la mirada que se tiene para cuando el Banco Central, el Consejo del Banco Central decida bajar la tasa de política monetaria? Uno diría, son cosas distintas, pero finalmente igual tienen una relación, ¿no? No, tienen una relación, por supuesto. No estaba tan mal entonces. No, lo que pasa es que, a ver, aquí hay también mensajes subliminales entre Hacienda y Banco Central, entendámonos. Para bajar la inflación hay que bajar el gasto. Eso es la receta más básica. ¿Cómo se baja el gasto? Bueno, cuando hay dos actores, ¿no es cierto?, el fisco y el Banco Central, el fisco bajar el gasto significa expandir menos su gasto, de manera que le da espacio al Banco Central para no tener que subir tanto la tasa. Pero parece que nuestro Banco Central y nuestro fisco andan en un camino diferente acá, porque por un lado restringe el Banco Central y por otro lado el fisco no pareciera, ¿no es cierto?, hacerse eco del problema de la inflación, insiste en aumentar el gasto. Entonces, por supuesto que es un tema. Esto tiene un problema de restricción y por supuesto que a lo mejor al Banco Central esta medida le da de alguna manera una ayudita a bajar antes las tasas. Vamos a ver. O sea, ¿podría ser antes de julio? Estamos proyectando acá, pues evidentemente aquí la decisión la del Consejo. Mira, a ver, la tasa está en 11. Porque a mí me da la idea que podría ser, ¿no? Efectivamente, lanzando esta señal, una señal concreta, pero también en términos de hacia dónde va esto, aplicando lo que es la situación internacional, más bien, eventuales choques externos, pero de alguna manera, también tengo esta herramienta para de alguna manera ir en la senda que ha estado enfocándose el Banco Central desde los últimos 2 años, ¿no? Yo no creo que el Banco Central baje la tasa en junio, porque todavía se requiere saber, como te decía, cuál va a ser el impacto de la restricción crediticia producto de depositantes arrancando de bancos chicos a bancos grandes, no la restricción crediticia por la subida de tasa de interés en Estados Unidos, que también lo está haciendo. Hasta no tener eso claro, como autoridad, te fijas, yo creo que sería sano abstenerse. Eso es lo que yo pienso. Otra cosa es el Consejo del Banco Central. Manuel Bengolea, director ejecutivo de Octogón, muchas gracias, Manuel, por acompañarnos, por explicarnos y viendo qué pasa ahí con estas definiciones entonces del Banco Central entre esto y otros temas. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Nico. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Que tengan buena tarde. Adiós.